Muy buenos días. Nosotros les vamos a hablar acerca del efecto de los factores de crecimiento sobre los tejidos orales, presentado por la residente Lina Marcela Castillo, Andrés Felipe Guevara y Julián David Tirado, presentado al doctor Antonio Bedoya. Como primera medida, tenemos que llegar a decir que el tejido óseo contiene péptidos conocidos como factores de crecimiento, con potentes efectos sobre el metabolismo óseo. Para la ortodoncia y para la odontología en general, es muy interesante el papel que pueden llegar a desempeñar tanto en la cicatrización ósea como en la cicatrización de los tejidos blandos. Vamos a llegar a hablar de lo que es la utilización de los factores locales de activación ósea. El hueso es un tejido vivo que presenta un continuo recambio celular mediado por las células óseas, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, formando las unidades de recambio óseo. Aquí vamos a aparecer lo que es la célula osteoprogenitora, se diferencia del osteoblasto. El osteoblasto ya forma la matriz ósea propiamente dicha, los osteocitos se encuentran entre la matriz ósea y ya al final vamos a tener unos osteoblastos que degradan a la propia matriz ósea. Vamos a hablar de las hormonas y su papel en el remodelado. ¿Listo? La hormona paratiroidea controla los niveles de calcio y fósforo en la sangre. El aumento de la liberación de esta PTH aumenta la activación osteoclástica y aumenta los niveles de calcio en la sangre. La vitamina D colabora con esta PTH aumentando la osteoclastia, permitiendo lo anterior. En el proceso de remodelado óseo, los osteoclastos sintetizan y degradan la matriz ósea, liberando el calcio en el torrente sanguíneo, permitiendo la resorción del mismo por los intestinos, el hígado y los riñones, mediados por la vitamina D3, haciendo así que los osteoblastos los aprovechen para la formación de la denominada matriz ósea. En cambio, la calcitonina, también denominada tirocalcitonina, estimula la reducción de calcio en la sangre y inhibe la resorción de la matriz ósea. Otras hormonas que aumentan la resorción ósea son los glucocorticoides y los niveles elevados de hormona tiroidea en sangre. Los glucocorticoides reducen la absorción de calcio en el intestino. Por otra parte, el exceso de la hormona tiroidea provoca un aumento de la resorción ósea inducida por los osteoclastos. Podemos llegar a tener un denominado hipertiroidismo, sin un incremento asociado de la formación de hueso. Sin embargo, la hormona tiroidea, al igual que la hormona de crecimiento a concentraciones normales, aumenta la formación ósea. Las hormonas sexuales, como lo son los estrógenos, también aumentan la formación ósea. De ahí su empleo en el tratamiento de la osteoporosis, aunque no se han observado receptores estrogénicos en los osteoclastos. Se cree que los estrógenos inhiben de alguna manera el efecto de la PTH. Entre los factores que van a influir en el remodelado a nivel local está el factor de crecimiento transformante o TGF, el factor de crecimiento transformante alfa. También tenemos a su vez el factor de crecimiento transformante beta. Vamos a tener también el factor de crecimiento epidérmico o el EGF. También vamos a tener el factor de crecimiento fibroelástico o el FGF. A su vez vamos a llegar a tener el denominado factor de crecimiento fibroelástico ácido y también el factor de crecimiento fibroelástico básico. Vamos a tener el factor de crecimiento insulínico o el IGF. También tenemos el denominado factor de crecimiento derivado de las plaquetas PDGF, que tiene tres combinaciones de cadenas, puede ser AA, B y una combinación de A con el B. Mientras los factores de crecimiento y las citoquinas modifican la proporción del hueso preexistente, van a aumentar la mitosis y la secreción de las proteínas de las células presentes.
confieren a las células óseas una limitada capacidad de regeneración. En cambio, las proteínas morfogenéticas óseas son componentes osteoinductivos capaces de promover la formación de nuevo hueso en el sitio donde se implanta. Son capaces de regenerar una cantidad ilimitada de hueso dependiendo de la dosis administrada, debido a que actúan sobre las células precursoras. Los factores de crecimiento son mediadores biológicos que regulan la migración, proliferación, diferenciación y el metabolismo celular. Los factores de crecimiento actúan de manera local. La estimulación celular se realiza bien por un sistema autocrino, es decir, las células producen y responden al mediador biológico, o por un sistema paracrino en el que la célula que produce el factor se encuentra a las proximidades de las células a las que afecta. En general, los factores de crecimiento son sintetizados y secretados en forma de precursores. Para la liberación de factor de forma activa es necesario un proceso específico de proteólisis. Los tipos de células productoras de los factores de crecimiento están: vamos a tener lo que son los fibroblastos, los osteoblastos, también vamos a tener las células endoteliales y los leucocitos, especialmente mononucleares y macrófagos. Además, no existen lugares de almacenamiento como lo son las plaquetas y el hueso. Los factores de crecimiento son producidos por los megacariocitos y almacenados en gránulos alfa de las plaquetas, y en el hueso se encuentran adheridos a la matriz ósea y modulan su acción a través de complejos modos de liberación y presentación a las células sobre las que actúan. En odontología, los estudios se han centrado en su mayor parte en investigar la capacidad de los factores de crecimiento para regenerar los tejidos periodontales. Se ha observado en estudios experimentales que el hueso contiene una gran cantidad de factores de crecimiento, como lo son las BMPs, las denominadas proteínas morfogenéticas. También vamos a tener el factor, ya las vamos a ir mencionando una por una. Vamos a tener lo que son las BMP, el factor de crecimiento similar a la insulina, que vamos a tener dos tipos. Vamos a tener el IGF-1 y el IGF-2. También vamos a tener el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF, y el factor de crecimiento fibroblástico básico y ácido. De todos estos factores son proteínas morfogenéticas óseas y los factores derivados de las plaquetas los que están siendo los más estudiados. Por su parte, el Dr. Silio y colaboradores demuestran que las fuerzas de tensión de alargamiento ejercidas sobre los osteoblastos aumentan la cantidad de factores de crecimiento óseo, sugiriendo que el efecto directo de la fuerza mecánica sobre los osteoblastos puede ser el factor de conducción del crecimiento óseo durante la distracción ósea. El descubrimiento de las proteínas morfogenéticas ha despertado un gran interés por las posibles aplicaciones clínicas, tanto para promover la regeneración ósea como periodontal. En la actualidad se ha conseguido mediante técnicas de clonación 6 proteínas morfogenéticas óseas denominadas BMP2 a las BMP7. Se van a dividir en dos subgrupos. Por un lado están las BMP2 y las 4 iguales en un 92%, y por otro lado las 5, las 6 y las 7 idénticas en un 90%. La BMP2 induce la diferenciación de los osteoblastos para producir proteínas de matriz ósea. Por otra parte, la BMP3 o la osteogenina estimula preferentemente la formación del cartílago antes que la de la formación ósea. Por otra parte, las 5, las 6 y las 7 actúan sobre la 2, potenciando la formación ósea en vivo, pero individualmente poseen escasa capacidad para inducir formación ósea. Las células progenitoras se diferencian del osteoblasto, luego se diferencia el osteoblasto, forma la matriz propiamente dicha. El Dr. Cochrane y colaboradores estudiaron la capacidad de la BMP2 para inducir la formación de hueso en la cavidad oral. Realizaron un estudio en pacientes induciendo la BMP2 en una esponja de colágeno resorbible para preservar el hueso alveolar después de la extracción dental. Estudiaron 6 pacientes sometidos a extracciones dentales y encontraron una relación estadísticamente significativa entre la dosis de la BMP2 y la mayor formación de hueso. La BMP2, aquí es donde cabe la conclusión, puede llegar a estimular el crecimiento, puede llegar a provocar una neoformación ósea. Se dice que esa neoformación ósea se va a estimular alrededor de las superficies de los implantes dentales endóseos colocados en lugares con defectos óseos periimplantarios extensos, pero también tiene una aplicación en la parte ortodóntica. Podemos llegar a aplicarla en las zonas donde queremos mayor anclaje.
esta sería una verdadera aplicación si se llegase a tener un adecuado manejo. Muchísimas gracias.